¿Qué tal, amados? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Gracias a Dios por poder tomar este tiempo que le hemos llamado Acerquémonos confiadamente. Vamos a terminar este día la trilogía del poder para el crecimiento en Cristo que comenzamos hace ya unas semanas. Hoy vamos a darle terminación a este mensaje y yo tengo una pregunta. Bueno, ¿cuánto has crecido en este tiempo? ¿Cuánto has crecido? Tenemos que examinarnos, tenemos que ir pensando qué es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Él tiene un plan, Él tiene un propósito al habernos salvado. Ahora, sigamos entendiendo qué es el poder para el crecimiento en Cristo y cómo es que se ve. Se ve en primer lugar en la renovación de mi mente. Romanos 12 nos dejó en claro que en la renovación de mi mente está la transformación de mi cuerpo y una transformación que tiene que ver con la formación del carácter de Dios en mi vida y no amoldarme a la cultura que este mundo quiere a la que yo me molde. Lo segundo, en cómo muestro el amor de Dios. 1 Corintios 12 nos mostró un camino más excelente, que es el del cuerpo de Cristo y que todos los miembros nos necesitamos. Y en tercer lugar, que es lo que vamos a ver hoy, en andar como es conforme a mi llamado. Dios me hizo un llamado y yo tengo que andar en base a eso. Por eso vamos a enfocarnos hoy en nuestro estudio, en la reflexión que hoy quiero compartir contigo, sin antes poner este tiempo en las manos de Dios para que Él lo bendiga. Padre, gracias por podernos acercar confiadamente, para poder escuchar tu voz, recibirla en nuestro corazón y que ella obre en nuestra vida. Que sea un tiempo de bendición. En tu nombre, amén. Yo le he titulado el mensaje de hoy, este tercer estudio de la trilogía del poder para el crecimiento en Cristo, Ruegos de Dios. Eso está basado en Efesios capítulo 4. La palabra clave es Efesios capítulo 4, versículo 1, que dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. ¿Sí? Vamos a ver 3 ruegos este día y lo que eso conlleva. El primer ruego es el ruego a andar como es digno. Esto está desde el versículo 1 hasta el versículo 16. La palabra digno significa apropiado, correcto, significa algo del mismo valor o del mismo peso. Y la idea es esta: debe haber consecuencia entre nuestra vida y nuestra profesión. Por eso esa palabra digno está relacionada en todo este capítulo 4 de Efesios, digno. Y este es el primer ruego, un ruego a andar como es digno. En 1 Tesalonicenses 2:10, el apóstol Pablo dice: Vosotros sois testigos, los tesalonicenses, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Aquí el apóstol daba esa pauta de cómo él se comportaba, de forma santa, justa e irreprensible. Ahora, andar como es digno es, en primer lugar, andar con carácter. Tenemos aquí el pasaje del capítulo 4, versículo 2, que dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí tenemos 3 cualidades de carácter, ¿sí? Humildad, mansedumbre, paciencia, pero que la soporta el amor. Si no tenemos el amor de Dios en nosotros, difícilmente vamos a poder ser humildes, mansos y pacientes. Y ese andar digno tiene que ver con un andar con carácter, pero también tiene que ver con un andar con obediencia. Acá tenemos el versículo 3 que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Las palabras que resaltan aquí son solícitos, guardar, unidad y dependencia, porque la palabra dependencia tiene que ver con ese Dios soberano que está sobre todos y por todos y en todos. Pero la palabra clave para la obediencia es guardar. Yo obedezco guardando lo que Dios me dice, porque confío en Él. Pero en tercer lugar, en este andar como es digno, aparte de un andar con carácter, un andar con obediencia, tenemos un andar con madurez. Y aquí los versículos del versículo 7 hasta el versículo 16 va a hablar de la palabra don, que recibo del Señor, los dones, que tenemos aquí, la palabra perfeccionar, la palabra medida, que es la medida que el Señor Jesús puso para el crecimiento, la palabra niños, porque el apóstol decía que ya no tenían que andar como niños fluctuantes, esa palabra tiene que ver con la inmadurez, la palabra crecer,
y la palabra ayudar. Yo quiero resaltar la palabra crecer, que está en el versículo 15, que dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si yo quiero madurar en mi vida cristiana, necesito crecer. Esa es la idea de la madurez. Cuanto más yo crezca en mi conocimiento de Dios, cuanto yo más crezca en mi conocimiento de su palabra, cuanto más yo crezca en mi conocimiento de su voluntad para mi vida, de las necesidades que tengo en mi corazón, yo voy a ir madurando, voy a ir tomando forma, la forma que Dios quiere que tome. Pero no solamente es un andar digno, yo quiero concluir este andar digno con una frase que me llamó la atención de Juan Calvino. Él dijo así, Juan Calvino, un reformador de la fe cristiana: es un pecado en contra de la gloria de Dios la mediocridad intelectual, porque a la gloria de Dios debe consagrarse lo mejor que un hombre pueda alcanzar ser. Y debemos pensar sobre esta frase. ¿Estamos alcanzando lo mejor que podemos ser? Sigamos. El segundo ruego es el ruego a ya no andes. Eso está en el versículo 17 al versículo 19, que dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Qué implica el ya no andes? Un ruego a ya no andes. No andes como incrédulo. Y la idea aquí, aparece la palabra vanidad, una mente vana, hueca, un andar vano, hueco. Aparece la palabra entenebrecido, que está en la mente en tinieblas. Aparece la palabra ignorancia, que es la palabra que quiero resaltar. Aparece la palabra dureza y aparece la palabra impureza. Fíjense cómo todas estas cosas están ligadas a un pasado, a una vida sin Cristo. El apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ese mismo versículo tenemos vida y tenemos muerte. La idea es que en un momento de nuestra vida, Cristo entró en nuestro corazón porque le pedimos que sea nuestro Salvador, y eso nos dio una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Por eso no tenemos que andar como incrédulos. Ahora, quizás la palabra que quiero resaltar es la palabra ignorancia. Hay cosas que tú ignoras de la vida cristiana, hay cosas que tú ignoras de cómo debes andar, de cómo debes vivir. Por eso el llamado, por eso el ruego a que tú te acerques a su palabra, a su voz, y vas a encontrar guía. Una frase para concluir este punto: todo aquel que dice que Dios le ha salvado y sigue viviendo como vivía antes, le pregunto, ¿Dios lo salvó de qué? Entonces tenemos que pensar, si Dios me salvó y yo sigo viviendo como vivía antes, yo tengo que preguntarme y examinarme, ¿Dios me salvó de qué? Porque Dios me salva, Dios me rescata de una vana manera de vivir. Pero el tercer y último ruego es el ruego a andar en el camino. Esto está en el capítulo 4, versículo 20 al versículo 32. ¿A qué nos lleva este ruego a andar en el camino? Nos lleva a andar el camino de salvación. Fíjense lo que dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme la verdad que está en Jesús. Y aquí tenemos tres cosas: si aprendí a Cristo, si en verdad le oí y si por él fui enseñado. Este es el camino de salvación. Por eso es un ruego andar en el camino. Este camino que tiene que ver con Cristo, con lo que yo aprendí de Cristo cuando yo recibí a Cristo. Ya tengo un modelo en mi vida para seguir. Yo tengo esa medida, ese varón perfecto que me deja bien en claro cuál es mi camino a andar. Pero aparte, el andar el camino de comunión, porque el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Andar el camino de la comunión tiene que ver con tres cosas: despojarme, renovarme y vestirme. Pero yo quiero resaltar la palabra renovarme. Y esa es la idea de cada día hacer nuevas las cosas. Cada día necesito del Señor, de su palabra, de la oración, de la santidad, de la pureza, de servir al Señor a través de los dones que Él me dio, de alabarle, de cantarle y de
acercarme a esta fuente de vida que renueva mis pensamientos y me lleva a despojarme de las vestiduras inmundas y a vestirme de esas 3 características que tiene la vestidura, que es justicia, santidad y verdad. Son netamente de Dios. Pero el tercero es andar el camino práctico, ¿sí? Porque hay muchas cosas que están en nuestro corazón y que necesitamos pedirle al Señor que las saque y que nos ayude con su gracia a poderlas superar en este ruego andar en el camino. Y este camino práctico tiene que ver con no contristes, quitar de mí, ser benigno, ser misericordioso, ser perdonador. Pero yo quiero resaltar este versículo que dice así: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El no contristar tiene que ver con no apagar el Espíritu Santo. ¿Cómo yo apago el Espíritu Santo? Con el pecado. ¿Cómo apago al Espíritu Santo? No orando, no confesando pecados, no leyendo mi Biblia, no andando conforme a este llamado digno que Él me hizo. Y por eso hay una lista de cosas aquí, que es quitar de mí. Y dice quitar de mí toda amargura, toda ira, todo enojo, toda gritería, toda maledicencia. Y después me dice que yo tengo que ser benigno. ¿Por qué tengo que ser bueno? Porque Dios es bueno. Y Dios es bueno conmigo. Yo tengo que ser bueno con los demás. Tengo que ser misericordioso, compasivo, pero tengo que ser perdonador. Dice ahí antes, perdonar como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Así que yo quiero concluir con esta frase. La señal de una genuina obra de Dios en tu vida es que empiezas a odiar el pecado que antes amabas y amar la justicia que antes ignorabas. Preguntémonos, ¿cuál es mi respuesta a sus ruegos? ¿Qué debo responder ante los ruegos, los 3 ruegos que Dios me hizo? Hay 6 cosas que yo quiero mencionarte. Primero, acepta el ruego de Dios. Dios te ruega, acéptalo. Segundo, afirma tu vocación. Él te dio una vocación. La vocación se llama Hijo de Dios y debes andar como es digno. Tercero, apunta al propósito. El propósito es ser como el varón perfecto. La medida es esa. Por eso el apóstol dice a fin de perfeccionar. Esa es la meta de Dios, perfeccionarnos, y tenemos que apuntar a eso. Avancemos a la meta. Cada día es una oportunidad para avanzar a la meta. Quinto, ayudemos a edificar. Me encanta el versículo 16 que dice de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todos tenemos un propósito dentro de la iglesia. Tenemos que ayudar a edificar. Pero el sexto y último lugar, amar su palabra. Yo respondo al ruego amando su palabra, aceptando su ruego, afirmando mi vocación, apuntando al propósito, avanzando a la meta, ayudando a edificar, amando su palabra, este libro vivo y eficaz. Así que 3 preguntas para concluir antes de orar. ¿Cómo ve Dios tu andar? Segundo, ¿cuándo recibiste a Cristo? Quiero hacerte pensar en ese día tan importante en tu vida. Pero en tercer lugar, ¿qué compromiso debes hacer con estos ruegos que el Señor nos dio? Vamos a orar. Oremos con ese pasaje de Efesios capítulo 4, versículo 1, y Efesios 4, versículo 15 al versículo 16. Señor Jesús, escucho tu ruego llamándome a andar conforme a lo que profeso creer, y esto es dignamente. Tu palabra es tan clara a mis oídos, pero más a mi corazón. Me dejas saber cuál es tu propósito y me vuelves a enfocar en ti y tus verdades. Entiendo que andar como es digno significa no perder de vista la posición que tengo al ser hijo de Dios, y que eso me lleva a no ser un niño fluctuante llevado de acá para allá, sino seguir la verdad en amor, creciendo hasta la medida del varón perfecto, siendo perfeccionado para crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, para ser ese cuerpo, iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bendición es despojarme cada día del viejo hombre que está viciado de los deseos engañosos y renovarme en el espíritu de mi mente al leer tu palabra y vestirme del nuevo
hombre que tú creaste para que sea santo, justo y verdadero. Oro a ti para ser sensible y perdonar, no contristando al Espíritu Santo que mora en mí. Decido no andar permitiéndole lugar al diablo en mis relaciones interpersonales. Viviré por las convicciones que me has dado de tu palabra, porque así aprendí a Cristo y en verdad le oí y fui por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En tu nombre, amén y amén. Bien, amados, que Dios bendiga su palabra y que esta palabra que tú escuchaste hoy pueda acercarte confiadamente al propósito de Dios, a estos ruegos y a esta trilogía que quise compartir con ustedes de el poder para el crecimiento en Cristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios cumpla su propósito en ti.